Ahí podemos ver que Dusmatov fue oro, Monjanteyev 71 kilogramos oro, Lasiviek 92 kilogramos oro, Abundamail Kalomov oro, Van Kodit Halomov 92 oro. O sea, Uzbekistán Es fue que es profesional. Sí, Uzbekistán fue el claro dominio de las Olimpiadas en boxeo y la clara parte de la escuela uzbeca supera la escuela cubana en estos Juegos Olímpicos. Carlos empieza a hablar de esto. ¿Cómo lo ves usted? Ese video lo vi y yo dije, epa, estas cosas son accidentes de la vida. Moisés, Sí. ok, esto es con cariño para la comunidad cubana, porque no solo esto lo vi en el boxeo, y al final del día, más allá de crear polémica, a mí lo que me genera es un poco de pena, porque es la realidad del día a día que trastoca a muchas nacionalidades, sobre todo latinas, donde te toca emigrar y representar a otros países que te da ese respaldo. En el salto largo, Moisés, ¿sabes lo que es salto largo? Donde Saladino obviamente ganó una medalla de oro. Escucha esto, para que veas este triste contexto, Moisés. Habían los tres que ganaron medalla eran cubanos, representando países diferentes. Y el que era cubano, representando a Cuba, quedó de octavo. Ese contexto fue triste. ¿Por qué? Porque eso no debe ser. Porque ese chico que representa a Cuba, seguramente, no tuvo las mismas condiciones que tuvieron nosotros. Y esto lo decían los comentaristas y me llamó la atención, porque no solo pasó en el salto largo, pasó también. César La Cruz peleó por un cubano nacionalizado a Azerbaiyán. Exacto, y le ganó a este muchacho. Entonces, Moisés, ese contexto del deporte cubano me genera un poco de pena y me genera un poco de tristeza, porque yo creo que los cubanos, y esto pasaba antes con el béisbol, se están quedando obsoletos en preparación, se están quedando obsoletos en muchas cosas que se necesitan para competir. Antes le alcanzaba porque no estaban tan avanzados la tecnología, no estaban tan avanzados los temas de desarrollo profesional, con la alimentación, con todo ese tipo de cosas. Entonces ellos se están quedando obsoletos y muchos de ellos prefieren emigrar representando a otros países que quedarse en un sistema obsoleto que no le va a representar nada. Y eso pues tiene sentido. Y a mí me dio un poco de pena. Ahora, vayamos a la parte. ¿Por qué digo toda esta introducción? Porque vamos a la parte del boxeo. Históricamente, Moisés, al igual que en el béisbol, Cuba era el papá de los pollitos en las Olimpiadas. ¿Sí o no? Sí. Ahora, solamente ganó una medalla que lo ganó Lázaro, no solo se llama Lázaro. Erilandi, perdón. Erilandi. Sí. Erilandi. Lo ganó. Y Erilandi ganó esa medalla. Solamente. Si ustedes vieron lo que puso Moisés de las imágenes de los uzbecos, ven una supremacía uzbeca, porque el otro que ganó una medalla fue un ucraniano. Eso es una supremacía uzbeca. Gracias Andrés Erilandi Álvarez. Antes eso no pasaba. Pero ¿por qué, Moisés? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué crees que hoy existe esta supremacía uzbeca por sobre los otros países, pero por sobre todo de Cuba, que en su momento era el papá de los pollitos? ¿Es un ciclo o es una consecuencia de avances, de evolución y en el otro caso contrario, involución? ¿Qué crees que pasó ahí? Es un compilado de todas las cosas. Los mejores cubanos se han ido.
los uzbecos han tomado a la misma base de los cubanos en amateur y las han evolucionado. Y los uzbecos están estudiando mucho a sus rivales para ser amateur. Si ustedes ven el muchacho que enfrentó a Marco Verde, nunca había peleado como peleó en sus recientes peleas, tanto en las Olimpiadas como en el Mundial. Guardó y cambió el estilo para la pelea con Marco Verde. ¿Por qué? Porque sabía que eso le iba a hacer falta. Y de hecho le hizo falta, porque en el tercero, ojito, que Marco Verde cerró muy bien. Hasta le metió unos golpes aquí muy buenos. Pero aquí el tema es que los uzbecos están evolucionando fuertemente y no solo están ya en el amateur dando de hablar, sino que muchos de estos muchachos van a ir al profesional y por la mayoría se va a ir a donde Joel dijo. Dicho sea de paso. Y hay que decir algo. Estos muchachos están haciendo las cosas muy bien porque tienen un estilo más profesional y están combinando lo que tienen con el amateur y el profesional. Ellos han triunfado y es porque han evolucionado mucho su boxeo. Moisés, ¿tú crees que el boxeo cubano va a recuperar algún día esa supremacía? La puede recuperar, pero debe haber una evolución. La puede recuperar, pero debe haber inversión, modernización y tener en cuenta también que personas como el doctor Pedro Roque conocen las bases de su boxeo y están desde afuera. Están desde afuera diciéndole, mira, este tipo hace las cosas así, así, ellos lo enseñaron así, así. Entonces ellos también tienen que abrirse a nuevas opciones. Porque en el equipo uzbeco habían entrenadores cubanos que lo aconsejaban. No, la China que le ganó a la panameña tenía a un cubano. Y Mane tenía al doctor Pedro Roque. Y Mane tenía a Pedro Roque y los uzbecos tenían a Pedro Roque. Exacto. Ganó un dinero, Pedro Roque. Moisés, no Moisés, mucho que ver. Voy a profundizar la pregunta. Este posible arreglo tiene que ver con un cambio político. Porque para mí, te lo voy a decir desde ya, sí, entre ellos el béisbol está obsoleto en Cuba. El béisbol está obsoleto en Cuba. Y el boxeo está entrando en ese mismo terreno. Y si entra en el mismo terreno que el béisbol, ahora alguien dirá, ¿cómo va a estar obsoleto? Me refiero a los resultados. Los resultados hablan por sí solos. Si el boxeo olímpico entra en ese mismo eslabón o en ese mismo túnel, no se va a recuperar. Entonces, como dije, muchos atletas de otras disciplinas representando a otros países. Había una tiradora de bala representando a España. El de salto que ganó medalla representando a España. Uno del boxeo representando a España. Otro en salto largo, otro representando a Azerbaiyán. Otro representando a Italia. Y así, otro el que quedó con el del judo representando a Chile. Y así va. Y por ejemplo, este muchacho que se retiró de la lucha grecorromana, libre. no le han dado publicidad de la lucha grecorromana, tiene 5 medallas de oro y la gente decía, pero si hubiera sido Michael Phelps, yo dije, ahí entra, qué tan buen publicista tú tienes. No, y creo que lo que hizo tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito si amplificamos el contexto de que ya estamos hablando del país que viene. Pero también es víctima de todo eso. Y también su postura política, también creo que es víctima de eso. Pero sí creo, Moisés, que el deporte olímpico cubano, triste y lamentablemente, está entrando en algo
obsoleto. Y sería muy lamentable porque va a desprestigiar. Y ojo, y aún así quedaron de segundo en el medallero, porque tiene un par de oro. Pero ya no es esa potencia, Moisés. Yo recuerdo Cuba, le zumbaba, como decimos en Panamá, le zumbaba el merengue, ya no. Y entonces, igual que Jamaica en los de atletismo, y creo que van a tener que políticamente hacer cambios. La MLB lo intentó, pero también hay algunos atletas que se niegan a eso. Y sí, no digo que no tengan la calidad, no tengan el talento. No eran los atletas como tal. Se Me firmó un refiero, acuerdo digo, y sí, hubo un caso muy en específico de un muchacho que se devolvió. Por eso es un caso. no, lo que voy otra vez, Moisés, con esto es que si Cuba no hace un cambio político, el boxeo, de por sí ya es un país, pero sobre todo el deporte va a quedar absolutamente obsoleto. Y veremos estas últimas imágenes que estamos viendo. Por el contrario, los entrenadores, Moisés, dando clase, por lo cual ratifica lo que estoy diciendo, que no es una cuestión de talento, es una cuestión de desarrollo. Y sí, exacto. Si tuviéramos que hacer un resumen del deporte olímpico, Uzbekistán es el nuevo papá de los pollitos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ni Estados Unidos, Estados Unidos no tienen por dónde agarrarse en el boxeo. Una mala representación de Estados Unidos en el boxeo, por cierto. ¿Qué piensas de eso? Les fue mal, les fue muy mal. Deben mejorar ciertas cosas también. ¿Qué futuro tiene este muchachito de Irlandi Álvarez si se mete al profesional? ¿Le ves futuro? Le veo futuro. Tiene un estilo un poquito más comercial. Creo que tiene pegada. Y deberían un poquito hacerlo más combinado, pero le veo futuro. Ok. Este Jaloló, Moisés. Ojo con Jaloló. No, ese Jaloló. Ok, voy a decirlo ahorita para no ser ventajista. Cuando se retiren los Usyk, los Fury, los Joshua, the next, Jaloló. The next es Jaloló. La otra superestrella del deporte de los pesos pesados, Jaloló. Si no pasa nada, si no. En la MLB, nosotros los dominicanos son la... Venezuela les gana a ustedes. Venezuela tarugas le gana a ustedes. Moisés, hasta nosotros le ganamos a ustedes. Están hablando que. Moisés, te hago una pregunta. ¿Ustedes creen que alguna vez, fuera de broma, ya esto es serio, ¿ustedes creen que alguna vez un dominicano entre con el 100% al Hall of Fame? ¿Crees que alguien lo merezca? ¿Alguien haya hecho algo así para eso? Pedro Martínez debió entrar con el 100%. ¿Te parece? Pero, no, yo te estoy diciendo lo que pasó en aquel entonces. Cuando se filtran las votaciones de Pedro Martínez tenía una tendencia del 98%. Wow. Cuando se filtraron las votaciones, unos 5 o 6 periodistas dijeron el argumento más estúpido que he escuchado. Luego de que se filtraron las votaciones, yo no voy a votar por Pedro porque él ya tiene casi el 100% de los votos. Nadie se merece el 100% de los votos. Se lo voy a dar a otro pelotero. O sea, fue una cosa estúpida, pero fue eclipsado por el porcentaje de Salón de la Fama de Pedro. Y mucha gente aquí teorizaba que a Pedro le quitaron el 100% porque se lo querían dar a Derechito. Gracias a Dios se lo dieron a Mariano Rivera. Ahora, yo pienso que Derek Jeter podía entrar con el 100%. Ahora, el problema era que hubieron unos cuantos que pudieron entrar con el 100 antes y entonces a esto siempre le faltaba uno o dos votos. Albert Pujol, no sé. Moisés Albert Pujol, ¿tú qué dices? ¿Sí o no? Sí. 100%. Con el 100%. Sí. O sea, ¿crees que se va a unir a Mariano Rivera con el 100%? Sí, yo creo que Randy Johnson también entró con el 100%. Pero sin ni Jeter, Moisés.
lo consiguió. No, pero lo de Derek Jeter también fue porque ya él estaba seguro, ya había un 100%, quisieron disimular, porque es que mucha gente atacaba con eso. Derek Jeter va a ser el primero en entrar con el 100%. Derek Jeter, recuerdo que fue como 1.27. Lo de Derek Jeter es como ya hay uno de 100, vamos a disimular, como yo lo vi. Ok, bien. Moisés, vamos al resumen de los Juegos Olímpicos para cerrar el programa, que ha sido interesante. ¿Qué es lo más interesante de los Juegos Olímpicos? ¿Con qué te quedas? Aparte de lo horroroso y nefasto que fue la inauguración. Eso omitámoslos, quitémoslos, apartémoslos, olvidémonos de eso. Vayamos a lo netamente deportivo. ¿Con qué te quedas? Hacen falta los Juegos. Hacen falta los Juegos Olímpicos y el boxeo en ellos. El boxeo. Con el boxeo sacando cara por Panamá y República Dominicana. Y Uzbekistán. Exacto. Yo me quedo con... por México, el boxeo, con México, con Marcos Verde. Exacto. Yo me quedo, Moisés, con los Juegos Olímpicos, me quedo con lo de Sydney Mallovely, la Brown, es una auténtica reina del atletismo, es una máquina. Me quedo también con que nuevos atletas de la isla como Santa Lucía, lo decía por ahí alguien, deslumbró. Me quedo también con que el boxeo llevó al nivel olímpico a un